Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. Hoy nos tenemos que remitir a principios del siglo XIX. En concreto nos vamos a desplazar hasta Francia y a una pequeñísima localidad llamada Ars, que durante 40 años se convierte en el centro de la vida religiosa de Francia y de toda Europa, os diría que del mundo, pero en principio estaríamos centrados en Francia, en Europa, donde aparece un personaje que dentro de una sencillez absoluta y de una discreción enorme se convierte en un personaje que promueve y enciende la fe en Francia como no había ocurrido en muchísimo tiempo. Y esto teniendo en cuenta que salíamos de una época terrorífica para el catolicismo, para la cristiandad, como fue la Revolución Francesa, que había llevado a la muerte a muchísimos religiosos, una persecución encarnizada, y que con la llegada de Napoleón esto termina y empieza una nueva época en la que nuestro personaje aparece y brilla con una luz que hasta el día de hoy sigue viva. Estamos hablando de Juan María Vianney, más conocido a nivel mundial como el Santo Cura de Ars. San Juan Bautista María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 y fue bautizado ese mismo día. Era el cuarto de 8 hermanos y, como muchos otros santos, disfrutó de la preciosa ventaja de haber nacido de padres muy cristianos. Su padre era el dueño de una finca y su madre era nativa del pueblo de Écully, el cual, como Dardilly, el lugar donde nació el santo, estaban muy cerca de la ciudad de Lyon. Sin duda alguna, ambos padres y los niños pasaban días duros en los campos y viñedos, pero la conciencia de que durante varios siglos esta tierra había pertenecido a los Vianney inspiraba a la familia con un legítimo orgullo y disfrutaban de la estima de todos aquellos que les conocían. Su amabilidad hacia los pobres y necesitados era una característica de la familia. Ningún mendigo fue nunca arrojado de sus puertas. Desde muy niño, sus padres lo llevaban al campo, donde aprendió a ser pastor, y cuando era mayorcito, él iba solo a cuidar los rebaños. El campo era su lugar preferido. Las flores, los árboles, toda la naturaleza le hablaba de Dios, en quien encontraba el descanso de su corazón. Francia, en esa época, en 1790, estaba pasando por una gran crisis, la Revolución Francesa, que con el pretexto de implantar su lema de libertad, igualdad y fraternidad, desató una masiva persecución que llevó a la guillotina a muchos hombres y mujeres, incluyendo sacerdotes y religiosas. Los sacerdotes tenían que disfrazarse, cambiando constantemente de domicilio, para poder ministrar al pueblo de Dios que permanecía fiel. Estos sacerdotes se dedicaban a labores normales, digamos, para disimular su condición, y entre ellos había dos que fueron muy importantes en la vocación del Santo Cura de Ars, el padre Vallée y el padre Grosboz, quienes trabajaban ambos en Écully como panadero y cocinero. Es en este tiempo en el que Juan Bautista hace su primera comunión en Écully, en la casa de su madre,
pero buscando no llamar la atención de las autoridades, trajeron carros de heno y los pusieron frente a las ventanas y comenzaron a descargarlos durante la ceremonia para evitar conflictos. Juan Bautista tenía 13 años y, aun siendo ya mayorcito, lloró de emoción al recibir al Señor y durante toda su vida hablaría siempre de este día y guardaría el rosario que su madre le regaló como un tesoro. Al subir al poder Napoleón Bonaparte, la Iglesia fue obteniendo poco a poco más libertad. Por corto tiempo Juan Bautista asistió a la escuela de su pueblo, pero los campos cada vez exigían más tiempo y había mucho trabajo. Fue en estas largas horas de trabajo en las que su convicción de querer ser sacerdote fue creciendo. Él se decía a sí mismo: si soy sacerdote podría ganar muchas almas para Dios. Y este pensamiento lo compartía con su madre, en quien encontraba apoyo. Pero su padre se resistía, porque sus manos le eran necesarias para sacar adelante sus tierras. Tuvieron que pasar 2 años para que el padre aceptase las aspiraciones de su hijo para ser sacerdote. El arzobispo de Lyon, que era tío de Napoleón, sabía que su primer deber era buscar candidatos para el sacerdocio, y así cada parroquia fue instruida para que se iniciase una campaña que promoviese las vocaciones. El padre Vallée, párroco de Écully, abrió en la rectoría una pequeña escuela para formar a aquellos jóvenes que sintiesen la vocación. Esta era la oportunidad que Juan María Bautista estaba esperando. Podía ir a la escuela del padre Vallée y quedarse en la casa de su tía. Hasta su padre vio las ventajas de esta oportunidad y le dio el permiso para irse. Juan Bautista María tenía 20 años. Muchos dicen que era torpe, por no decir estúpido. Sin embargo, no puede haber algo más lejos de la realidad. Su juicio nunca estuvo errado, pero su memoria era muy pobre. Él mismo decía: no puedo guardar nada en esta mala cabeza. Al ver que le era tan difícil retener la gramática del latín, en un momento de desesperación pensó volver a casa. Pero afortunadamente el padre Vallée captó el peligro en el que se hallaba el estudiante y le pidió que peregrinase al santuario de San Francisco Regis en Lubezk. El peregrinaje logró un cambio en él, lo que hizo que su progreso fuese por lo menos lo suficiente para salvarlo de ese sentimiento de desánimo que casi logró apartarle de sus estudios. El apetito de poder de Napoleón era insaciable. Se había lanzado a la conquista de Europa, lo que provocó que muchos muriesen en su ejército. Pasaron 2 años, pero en el otoño de 1809, Juan Bautista, a pesar de estar exento por ser seminarista, fue llamado para el ejército. El joven Vianney fue mandado a los regimientos de España. El 26 de octubre, Juan Bautista entró en las barracas de Lyon solo para enfermar. De aquí lo enviaron al hospital de Rouen, donde la enfermera encargada lo ayudó a volver a tener el aspecto que necesitaba. Mientras estaba en cama, por primera vez pasó por su mente la realidad de que, sin haber sido culpa suya, él era ahora un desertor. En 1810, un decreto imperial concedió amnistía a todos los desertores de los años 1806 a 1810. Juan estaba cubierto por este decreto, así que era libre de regresar a casa y terminar sus estudios. La providencia y la asistencia de la Virgen lo habían salvado. Regresó a casa, pero su madre murió muy poco después. Él ahora tenía 24 años y el tiempo apremiaba. El 28 de mayo de 1811 recibió la tonsura. El padre Vallée, viendo esencial que fuese a tomar estudios regulares, lo mandó al seminario menor de Verrières. Aquí el joven Vianney sufrió y tuvo muchísimo trabajo, pero no lucían sus estudios. Es en octubre de 1813 cuando entra en el seminario mayor de Lyon.
Su inadecuado conocimiento del latín le hizo imposible captar lo que a los profesores decían o responder a las preguntas que le hacían. Al final de su primer término le hicieron que se marchara, lo cual le desalentó muchísimo. Durante algún tiempo pensó en irse a una de tantas congregaciones de hermanos religiosos. Sin embargo, una vez más, el padre Valey vino en su rescate y sus estudios le fueron dados en privado en Écully. Pero no pasó el examen previo a la ordenación. Un examen privado en la rectoría de Écully probó ser más satisfactorio y se le consideró suficiente al juzgar justamente sus cualidades morales que sobrepasaban cualquier falta académica. En agosto de 1815, Juan Bautista Vianney fue elevado al sacerdocio, a esa dignidad de la que tan frecuentemente hablaba diciendo: el sacerdote solo será entendido en el cielo. Tenía 29 años de edad. Su primera misa la dijo en la capilla del seminario en Grenoble, y a su regreso a Écully se enteró de que sería ayudante de su santo amigo y maestro, el padre Valey. Pero las autoridades diocesanas determinaron que por un tiempo, al que luego pasaría a ser gran parte de su vida en un confesonario, no debía tener las facultades para confesar. El padre Valey habló con las autoridades eclesiásticas y él se convirtió en su primer penitente. Su hermana Margarita decía: él no predicaba muy bien todavía, pero la gente acudía en masa cuando le tocaba a él predicar. En diciembre de 1817 muere en sus brazos su querido amigo, el padre Valey, a quien lloró como si hubiese sido un padre. Él, que era tan desprendido de las cosas materiales, guardó toda su vida un pequeño espejo de mano que perteneció a su maestro y padre, porque él decía que había reflejado su rostro. Tras la muerte del padre Valey, fue asignado al pueblo de Ars, un pequeño y aislado pueblo donde se pensó que sus limitaciones intelectuales no podrían hacer mucho daño. En 1815, esta casi aldea, pueblecito pequeño, consistía en 40 casas, una iglesia dañada y una rectoría que estaba abandonada. En los círculos clericales, Ars era mirado como un lugar de Siberia. El distrito era torpe, había desolación espiritual, aún mayor que material, y los primeros días de febrero el padre Vianney recibió la notificación oficial de su traslado a dicho pueblo. El vicario general le dijo: no hay mucho amor en esa parroquia, pero tú le infundirás un poco. El 9 de febrero el padre Vianney se dirigió hacia el lugar que sería durante los siguientes 41 años el lugar de su sorprendente y sin precedente actividad. Caminó 38 kilómetros desde Écully hasta Ars. Le seguían en un carretón una cama de madera, un poco de ropa y los libros que le dejó el padre Valey. Cuando pudo divisar la pequeña ciudad, el pequeño pueblito, hizo un comentario de su pequeñez y al mismo tiempo hizo una profecía. La parroquia no será capaz de contener a las multitudes que vendrán hasta aquí. Los habitantes del pueblo, en su mayoría, buscaban los placeres del mundo y no tenían mucha fe, aunque quedaba un pequeño núcleo de personas que permanecían fieles, entre las cuales estaba la señora de la casa más grande de Ars, Mademoiselle Desgaguets, quien dividía su tiempo entre la oración y las obras de caridad. Al llegar, su primera preocupación fue establecer contacto con la gente y visitó cada casa hablando con los pobladores de sus cosechas, del tiempo, de sus familias, para ir ganando su amistad. Él oraba muchísimo y añadía a su oración penitencias muy fuertes.
hasta el punto de que hizo sus propios instrumentos de penitencia. Incluso regaló su cama y simplemente dormía sobre unas tablas en el suelo. Pasaba sin comer días y días. Hasta 1827 no hubo nadie que le ayudase en las labores domésticas de la casa. Su plato principal eran patatas, casi podridas, y en ocasiones hervía un huevo. Hubo una ocasión en la que trató de vivir de hierba, pero confesó que tal dieta era imposible. Él decía, el demonio le teme tanto a la disciplina, pero lo que realmente teme es la reducción de comida, bebida y sueño. Poco a poco fue arreglando la iglesia. Empezó a comprar un altar nuevo con sus propios ahorros y él mismo pintó el trabajo de madera con el que las paredes estaban adornadas. Se hizo el propósito de restaurar y dar mayor esplendor a lo que él llamaba los muebles de la casa de Dios. Para el Señor compró lo mejor en encajes, telas, tejidos, para hacer las vestimentas sacerdotales que aún hoy se pueden admirar en Ars. La secuela más desastrosa de la Revolución era la ignorancia religiosa de las personas. El santo cura hizo todo lo posible para remediar el estado deplorable en que se encontraban la fe en estas personas. Sus sermones e instrucciones le costaban un trabajo enorme. Su memoria no retenía y pasaba noches enteras en la sacristía intentando preparar sus sermones. En esos días la profanación del domingo era común y los hombres pasaban la mañana trabajando en el campo y las tardes y las noches en los bailes o en las tabernas. San Juan luchó férreamente en contra de estos males con gran vehemencia. La taberna, declaró, es la tienda del demonio. Llegó una época donde toda taberna de Ars tuvo que cerrar sus puertas por falta de personas. Más adelante se construyeron modestos hoteles para acomodar a todos los visitantes que venían a confesarse con él. Por esta razón se ganó muchos enemigos que contaban grandes calumnias en su contra. Sin embargo, todo esto quedó absolutamente aclarado. Aún así, San Juan sufrió muchísimo con este tema. Para asegurar su futuro, el pueblo pidió que su villa fuese erigida en parroquia regular y que su párroco fuese el cura de Ars. El padre Vianney fue puesto como párroco, ya que hasta ese momento solo había sido capellán. Ese mismo año, el santo cura de Ars inició los trabajos de la iglesia. Se construyó una torre y varias capillas laterales, entre ellas una dedicada a la Santísima Virgen, donde durante 40 años, todos los sábados diría misa el santo cura. La iglesia fue además enriquecida con estatuas y cuadros. Él quería tener buenas escuelas en el pueblo y para comenzar abrió una escuela gratis para niñas que se llamó La Providencia. Sus labores de caridad no cesaban y a partir de que él instituyó esta escuela llamada La Providencia, no solamente se ocupaba de niñas que estaban en situación de abandono o necesitadas de ayuda y las educaba, sino que también las alimentaba. Y esto a veces traía problemas. En una ocasión, la persona que se ocupaba de la comida, la cocinera, vino muy angustiada diciéndole: «Padre, padre, no queda grano, no tenemos nada». Y él con toda tranquilidad le dijo: «Sube al granero y coge los granitos que haya por el suelo y con eso empieza a hacer una harina para amasar». La sorpresa fue mayúscula cuando la cocinera fue a entrar en el granero y no podía abrir la puerta porque el granero estaba de grano hasta el techo. En otras ocasiones, teniendo muy poca masa para amasar, pues una cantidad como lo que puede caber en una mano, empezaron a amasar y hacer panes y salieron
20 panes de este tamaño, de una masa de este tamaño. Es decir, la providencia estuvo ayudándole en multitud de ocasiones. Después de 2 años y medio, el domingo se respetaba en el pueblo como el día del Señor. Todo el pueblo iba a vísperas. El cura de Ars amaba las ceremonias de la iglesia. Personalmente entrenaba a sus servidores del altar y su fiesta favorita era el Corpus Christi. Su gran amor por la Virgen Santísima lo movió a consagrar su parroquia a la Reina del Cielo. Sobre la entrada de la pequeña iglesia puso una estatua de la Virgen que aún se encuentra en el mismo lugar. Cuando el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción, nuestro santo pidió a los habitantes del pueblo que iluminasen sus casas de noche y las campanas de la iglesia resonaron durante horas y horas. Al ver esta luminosidad desde los pueblos cercanos, pensaron que el pueblo estaba en llamas y acudieron a apagar el supuesto fuego. La afluencia de peregrinos se inició en el año 1827. A partir del 1828, el santo cura no podía irse ni siquiera un día. Sin embargo, no fue exento de críticas y su práctica y amor por los pobres se atribuyó a su avaricia. Algunos críticos decían que podían ver en él rasgos de hipocresía o un deseo secreto de sobresalir. Su mansedumbre y humildad terminaron por vencer sobre sus críticos. En una ocasión, cuando su competencia profesional fue puesta en duda por algunos de sus hermanos sacerdotes, el obispo de la diócesis mandó a su vicario general para que averiguase y reportase sobre el asunto. El informe recibido por el obispo fue más que favorable. Aquello sirvió para que quedase constancia de su vida. Se puede decir que el confesonario era su morada habitual. Pasaba de 12 a 18 horas en el confesonario. Solo Dios sabe los milagros de gracia ocurridos en ese confesonario, que hasta hoy se mantiene en pie en el mismo lugar, donde Él lo puso, en la capilla de Santa Catalina o en la sacristía, donde usualmente escuchaba las confesiones. En su manera de lidiar con las almas, era muy amable y al mismo tiempo decía la verdad que el alma necesitaba escuchar para su bien. El cura de Ars también tenía el don de profecía. Tenía una gran devoción por Santa Filomena y se dice que estando él muy enfermo, fue ella quien lo salvó. Una tentación que le persiguió durante toda su vida en Ars era el deseo de soledad. Con toda sinceridad, se sentía incapaz para su oficio. El año anterior a su muerte, le dijo a un misionero: «Tú no sabes lo que es pasar de cura de almas al tribunal de Dios». En 1851 le rogó a su obispo que lo dejase renunciar. En 3 ocasiones llegó a irse del pueblo, pero siempre regresó. Pasaron 41 años desde el primer día en que el cura llegó a Ars. Fueron años de una actividad imparable. Después de 1858, él decía con frecuencia: «Ya nos vamos, debemos morir y muy pronto». No cabe duda de que él sabía que su fin estaba cerca. El mes de julio de 1859 fue extremadamente caluroso. Los peregrinos se desmayaban en grandes cantidades, pero el santo permanecía en el confesonario. El viernes 29 de julio fue el último día en que apareció en la iglesia. Esa mañana entró en el confesionario como a la 1 de la madrugada, pero después de haberse desmayado en varias ocasiones, le pidieron que descansara. A las 11 dio catecismo por última vez, y esa noche, con mucha dificultad, pudo arrastrarse hasta su cuarto. Uno de los hermanos le ayudó a meterse en la cama, ya que le obligaron a descansar fuera de sus tablas, pero el santo pidió que le dejasen solo. 1 hora después de medianoche, aproximadamente,
pidió ayuda. «Es mi pobre fin, llamen a mi confesor». La enfermedad progresó muy rápidamente y en la tarde del 2 de agosto recibió los últimos sacramentos. Declaró: «Qué bueno es Dios. Cuando ya nosotros no podemos ir más hacia Él, Él viene a nosotros». 20 sacerdotes con velas encendidas escoltaron al Santísimo Sacramento, pero el calor era tan sofocante que tuvieron que apagarlas. Con lágrimas en los ojos, dijo: «Oh, qué triste es recibir la comunión por última vez». En la noche del 3 de agosto llegó su obispo. El santo lo reconoció, pero ya no pudo decir palabra. Hacia la medianoche su fin era inminente. A las 2 de la madrugada del sábado 4 de agosto de 1859, cuando una tormenta azotaba el pueblo de Ars, el obispo Monín leía estas palabras: «Que los santos ángeles de Dios vengan a su encuentro y lo conduzcan a la Jerusalén celestial». El cura de Ars encomendó su alma a Dios y expiró. Su cuerpo permanece incorrupto hasta el día de hoy en la iglesia de Ars. El 3 de octubre de 1874, Juan Bautista María Vianney fue proclamado venerable por Pío IX y beatificado el 8 de enero de 1905. El Papa Pío X lo propuso como modelo para el clero parroquial y en 1925 el Papa Pío XI lo canonizó. Su fiesta se conmemora el 4 de agosto, ocasión en que se celebra además el Día del Párroco. El Papa Juan XXIII escribió en 1959, un siglo después de su muerte, la encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, en la cual realza las virtudes primordiales de todo sacerdote: la oración, la Eucaristía y el celo apostólico. 50 años más tarde, el Papa Benedicto XVI proclamó un año completo conmemorando los 150 años de San Juan María, del 19 de junio de 2009 al 11 de junio de 2010. Fue nombrado patrono de todos los sacerdotes católicos y ese año fue llamado Año Sacerdotal. Y hasta aquí el relato de la vida y hechos de Juan María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars. Como habréis podido observar, y teniendo en cuenta las historias de otros santos que hemos venido contándoos anteriormente, a mí se me ocurren dos paralelismos muy marcados. Uno con San José de Cupertino, que si os acordáis era un santo que era más bien famoso por su torpeza intelectual, por no ser capaz de adquirir o desarrollar conceptos intelectuales y que sin embargo, gracias a toda una serie de concatenaciones, digamos, extraordinarias, pudo acceder a convertirse en sacerdote. Lo mismo ocurre con nuestro protagonista de hoy, que teniendo unas limitaciones tremendas, incluso él decía que para prepararse un sermón de los diarios necesitaba estar 7 horas y después cuando llegaba al púlpito se quedaba en blanco. Pero es evidente que el Espíritu Santo actuaba y cuando él se ponía a hablar tenía un poder en la palabra que realmente convertía masivamente. Su propia hermana decía: no tiene mucha facilidad de palabra, pero lo cierto es que la gente sale totalmente convertida. Y el otro punto de comparación que a mí se me ocurre viendo su vida es el Padre Pío. Ambos tenían esa disciplina en la confesión que, dicho por montones de personas, la confesión es una de las disciplinas más duras y más difíciles para un sacerdote. Pero teniendo en cuenta que estaba 18 horas confesando, igual que el Padre Pío, que vivía en el confesionario, ¿no? Y ese
don, ese carisma de ver dentro del corazón de las personas y ser el propio sacerdote el que te dice tus pecados, los que has olvidado o los que incluso ignoras, son carismas que se han concedido a muy pocos santos, pero que en este caso ellos dos parece que son claros representantes de esta bendición que se les concedió. Yo creo que esta figura tiene un profundo contenido para que podamos profundizar en ella. Hay, como os he dicho, montones de escritos, montones de sermones que él dejó y que han sido recogidos y que podemos encontrar pues a través de las redes sin ningún problema. Muchos de ellos evidentemente no están traducidos al castellano, pero bueno, existe la traducción simultánea dentro de Internet y podríamos conseguirlo. No os olvidéis de este hombre que, siendo muy pequeño, viviendo en un lugar muy pequeño, ha trascendido a toda la cristiandad y es un ejemplo que tenemos para aprovecharlo y para seguirlo. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Os emplazo y os espero en un próximo programa de Llamados a la Santidad.